Bien, seguimos conversando con el presidente Uribe. Bueno, el tema de... Hoy había hoy reuniones en La Habana para la discusión de paz, en fin, entre el gobierno y las FARC. Y están discutiendo sobre el desarrollo agrario, que es uno de los temas de la agenda, que incluye el tema, entiendo, del desigual acceso a la tierra, etcétera. Y bueno, la FARC además ha anunciado un cese unilateral de acciones de fuego, de fuerza, en fin, de violencia. ¿Cómo ve este proceso? Aparentemente hasta ahora viene encaminado, pero usted ha sido muy pesimista respecto de esto, o muy crítico. He sido muy crítico, Jaime, porque la paz con impunidad es como la plata mala vida, no dura. Durante el gobierno Santos se ha venido deteriorando la seguridad, porque el gobierno Santos le ha dado todo el énfasis al diálogo con el terrorismo. Y un grupo terrorista con el que se dialoga, lo primero que se le debe exigir es un cese total de actividades criminales. Este grupo ayer dijo que cesaría durante 2 meses unilateralmente, y ya en el día de hoy van 4 o 5 violaciones. En Colombia estamos preocupados porque poco a poco se ha venido recuperando el ritmo del secuestro, de la extorsión. Y hablemos de la tierra. Este grupo terrorista ha sido uno de los culpables del atraso agropecuario de Colombia. En una democracia respetable como la colombiana, ¿por qué hay que negociar con el terrorismo temas como la tierra? O póngame la salud, o póngame la educación. Van a negociar con ese grupo terrorista los derechos de la oposición. ¿Quién dijo que hay que igualar al terrorismo con la oposición política? Colombia es un país que respeta totalmente la oposición política. Por eso digo yo, si van a negociar con el terrorismo, denle al terrorismo sentencias reducidas, denle posibilidades de que se acoja a la justicia, pero no negocien la agenda del país con el terrorismo. Ya. Ahora, lo que pasa es que, claro, parece haber un consenso en Colombia acerca de la conveniencia de este proceso. La gente estaría ya cansada de tanta guerra, aparentemente. Nosotros veníamos mejorando enormemente. En el gobierno nuestro los asesinatos se redujeron de 30.000 a 15.000, faltaba mucho, pero se redujeron a la mitad. Los secuestros de 4.000 a 124 secuestros. El país venía trabajando muy seriamente en la seguridad, en la inversión, en la política social. ¿Usted sabe cuántos guerrilleros se desmovilizaron en el gobierno nuestro? 18.000. Las cosas venían bien. Pero quedan como 10.000, creo, ¿no? Cuando nosotros empezamos, la FARC tenía 30.000 personas. No, hubo grandes avances, pero... Cuando terminamos quedaban 6.800. Si el gobierno hubiera abandonado la política que lo eligió, hoy la FARC no debería tener más de 2.000 personas. Todavía tiene 8.000. Por el descuido de la seguridad. Pero ¿no es acaso que, digamos, ellos se han refugiado en sus madrigueras más inaccesibles, más difícilmente, digamos, abatibles, y entonces ese núcleo irreductible es más complicado de vencer, ¿no? En las peores y más inaccesibles madrigueras los encontramos nosotros, y ya los sacamos. Ahora, por ejemplo, un periódico español decía, no, es que se ha pasado del radicalismo militar de Uribe al diálogo de Santos. ¡Qué equivocación! El gobierno nuestro tenía una política estricta de seguridad, una política generosa de reintegración, pero sin impunidad, y una política social, para que los jóvenes no tuvieran que vincularse a las organizaciones terroristas. Santos se comprometió a avanzar en eso. Entonces mi primera sorpresa es que elegimos al presidente Santos en nombre de esas tesis, y en estos 2 años él le ha dado peso es a la negociación con el terrorismo, y en cierta forma han descuidado la seguridad. Ahora, ¿usted cree que Santos ha hecho esto porque realmente tiene genuinamente la convicción de que el proceso de paz, el proceso de negociación es necesario, o lo está haciendo por razones de popularidad, en fin? Hemos conocido tantos cambios que si estuviera en Colombia yo de pronto lo contestaría muy claramente. Hoy me abstengo de contestarlo porque estoy en el Perú.
y es el presidente de mi país, pero a mí me preocupan mucho esos cambios. Ahora, ha habido hace 2 o 3 días la información de un ministro de Defensa aparentemente suyo, Gabriel Silva, de que Colombia utilizó aviones no tripulados, unos drones en el 2009 y el 2010 para espiar a Venezuela y localizó a jefes de la guerrilla de las FARC en Venezuela, pero usted dio la orden de no atacarlos. ¿Esto es verdad? ¿Cómo se te ocurre eso? ¿Cómo se te ocurre eso? Eso ha salido en esa de fantasía de este señor. Si yo lo que hice esos 8 años fue sacar esos bandidos de donde estuviera. ¿Cómo se te ocurre eso? No. O sea que usted no es verdad que no... Pero ¿cómo se ocurre siquiera pasar por la mente de alguien eso? Es que estaban en Venezuela. A mí me criticaban era por lo contrario. No voy a hacer... porque sacábamos a Reyes de Ecuador, o sacábamos a ese bandido de Granda de las calles de Caracas, etcétera, o porque... ¿sabes? Por cómplice de esos bandidos, que es otro de los problemas del gobierno Santos. O sea que ustedes sí entraron a Venezuela a sacar a estas... Nosotros sacamos... Silva no estaba ministro, él fue ministro un ratico al final. Cuando sale Santos a aspirar a la candidatura presidencial, me dice que su candidato para reemplazarlo es Silva. Y yo, por hacerle la atención al ministro Santos, que sale a buscar la presidencia, en nombre de nuestras tesis, nombré a Silva. No mucho antes de Silva. Nosotros sacamos de las calles de Caracas a Rodrigo Granda, patrocinado por la FARC, por Chávez, y que fungía como el canciller de la FARC. Claro, tuvimos que hacerlo. Lo mejor habría sido la colaboración del presidente Chávez, pero él los protegía. Y el presidente Santos, que era el crítico más duro de Chávez, hoy se ha convertido en asociado de Chávez para promover a Chávez como el gran autor de la paz de Colombia. ¡Qué equivocación tan grande! Vivir para ver, Jaime. Bueno, pero ahora lo que es increíble es que Chávez finalmente resultó reelegido. Bueno, ya sabemos los métodos que ha usado, en fin, por qué es que pudo ser reelegido, no pese a la oposición que logró organizarse y todo lo demás. Pero ¿cómo ve usted este nuevo gobierno de Hugo Chávez? ¿Va a radicalizar su proceso? ¿Está hablando de instaurar el Estado comunal? En fin, ¿hacia dónde? ¿Qué avisora usted en Venezuela? Primero, es una elección injusta. Mientras el candidato de la oposición hablaba 2 minutos al día en televisión, el presidente Chávez hablaba 1 hora. Venezuela ha venido acabando con los valores democráticos. Cuando en Colombia había 30.000 asesinatos, en Venezuela había 4.000. Y ahora en Venezuela hay 19.000 y en Colombia 14.000. Cuando en Colombia había 3.000 secuestros, en Venezuela había 62. Ahora en Colombia hay 200 y en Venezuela hay 1.300. Venezuela ha venido acabando con la producción, con la iniciativa privada. ¿Cómo van a ser sostenibles las misiones sociales de Chávez si no va a haber recursos para pagarlas? ¿El petróleo? En el largo plazo, sin inversión privada, el petróleo no alcanza para sostener ese ritmo. Todos los países que han eliminado la inversión privada, la creatividad, han terminado arruinados. ¿Por qué se cayó el imperio soviético? ¿Por qué se cayó la China de Mao Zedong? El Vietnam de Ho Chi Minh. Porque la población estaba aburrida, con la falta de calidad de vida, por la obsolescencia del aparato productivo sin iniciativa privada en manos del Estado. Cuba ha sido un fracaso. Lo único que reivindica Cuba es que superó la pobreza extrema, pero todo el mundo está pobre. ¿Y cómo lo...? Ya tienen más de 50 años los Castro ahí. Y siguió, y condenó a todo el mundo a vivir pobre. Claro. Y entonces dice, no, pero es que hemos superado la pobreza extrema por subsidios de la Unión Soviética y ahora subsidios de Venezuela. La iniciativa privada tiene que ser social. La iniciativa privada tiene que ir de la mano de la cohesión social. Pero usted no puede eliminar la iniciativa privada. Y cae este gobierno de Chávez está eliminando la independencia entre instituciones, el pluralismo participativo, los valores democráticos, sin los cuales no hay superación de la pobreza ni construcción de equidad. Bueno, y hay parece ser una dependencia creciente de la China, ¿no? Porque estaba leyendo un artículo en el New York Herald que decía que ya la China le ha prestado, sea bajo la forma de préstamos o de inversión directa, sobre todo en el tema petrolero, como 80.000 millones de dólares.
entregando buena parte del desarrollo petrolero a la China, digamos, ¿no? ¿Qué sabe usted de eso? Pues las cifras yo no las sé. Pero 80 mil millones de dólares es una cosa... Unos hablan de 80 mil millones de dólares, otros hablan de 40 mil. Lo cierto es que Venezuela aparece con una deuda cercana a los 200 mil millones de dólares. Inmensamente grande. Sí, pues. Mucho más grande que la de Colombia. Y tan mal va Venezuela que hace pocos años la economía de Venezuela era mucho más grande que la de Colombia y ahora Colombia la ha superado con creces. Y lo cierto es que en Venezuela hay hiperinflación, en Venezuela hay un crecido endeudamiento, en Venezuela no hay producción, Venezuela tiene que importar el 70% de los alimentos que consume. Hoy el petróleo está a 87 dólares. Estados Unidos ha cambiado la canasta energética. ¿Qué le puede pasar a las misiones sociales de Chávez con un petróleo a 60 dólares? Sí, bueno, eso sería el fin total. Yo creo que a América Latina hay que enviarle un mensaje. Nosotros tenemos que llevar la inversión privada y la política social de la mano. Si hay políticas sociales, tengamos inversión privada que genere recursos. Y si queremos que haya aprobación popular a la inversión privada, hagamos políticas sociales. No sacrifiquemos las políticas sociales y no sacrifiquemos la iniciativa privada. Pienso que esto hay que defenderlo en toda América Latina. De acuerdo. Por ejemplo, ahora su otro vecino, Ecuador, el presidente Correa acaba de hacer aprobar hoy día, me parece, un proyecto de ley de intervención en buena cuenta en los bancos para que financien proyectos, los bonos sociales que reparte el gobierno, en fin, incluso tendrían facultad para poner límite a los sueldos de los directivos de los bancos, se han aumentado los impuestos, en fin, se ha agravado más a los bancos para hacer política social. ¿Qué opinión tiene de eso? El Estado lo hace bien cuando interviene y garantiza la cláusula social. Lo hace mal cuando estrangula. Entonces, cuando se pasa la razonable intervención al estrangulamiento, lo que se hace es que se mata la inversión productiva. En este caso se mata un servicio necesario, como es el servicio financiero. Haga que los bancos lleguen a los sectores populares. Dele posibilidades de emprendimiento a los jóvenes. Busque acciones entre el Estado y los bancos para promover el emprendimiento de los jóvenes que tanto necesita América Latina, pero no estrangule los bancos. Claro. Por último, ya nos ha ganado el tiempo, pero otra noticia del día de hoy ha sido una huelga general en Argentina, la primera en 10 años, huelga general que además con efecto real, también contra la inflación, contra, en fin, el desastre que parece estar siendo la economía argentina. ¿Qué opina del proceso argentino, lo que está pasando ahí? Hace un año en el mundo había mucha preocupación por Argentina, pero al interior de Argentina no se sentía esa preocupación. De pronto este año esas medidas de control de cambios, esas medidas de administración con mano de hierro del comercio, de restricción de libertades, de pronto esas medidas están causando un perjuicio en la economía argentina que lo empiezan a sentir las mayorías argentinas. Sí, pues, de acuerdo. Bien, presidente, ya nos ha ganado el tiempo. Muchas gracias por haber venido acá. Suerte. Jaime, muchas gracias. Y muy bien que venga al Perú de vez en cuando y que participe en nuestras discusiones. Usted muy amable. Bien, fue el expresidente colombiano Álvaro Uribe regresando.